micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿deberían los cristianos usar máscaras durante una pandemia? La pandemia de 2020 al 2021, causada por un coronavirus llamado COVID-19, ocupará su lugar en los libros de historia como uno de los contagios más temidos del mundo junto a la pandemia de influenza de 1918 al 1920 y la peste bubónica de 1346 al 1353. Como medio para controlar la propagación del COVID-19, muchos líderes médicos y gubernamentales han insistido en que los ciudadanos usen máscaras que cubran tanto la nariz como la boca. Dado que el virus se propaga a través de pequeñas gotas de agua que se liberan de la boca cuando una persona habla, tose o estornuda, las máscaras están diseñadas para disminuir la propagación de gérmenes. Aunque muchas personas que dan positivo en la prueba del coronavirus tienen pocos o ningún síntoma, los gobiernos aún exigen que todas las personas usen máscaras en muchas regiones del mundo. A quienes no usan máscaras a menudo se les niega el servicio o se les penaliza de alguna manera. Dado que los cristianos son ciudadanos de otro reino, Filipenses capítulo 3 versículo 20, ¿deberían los cristianos usar máscaras de conformidad con las demandas de la sociedad? La respuesta corta es un sí calificado, pero la pregunta merece discusión porque algunas objeciones tienen mérito. Por supuesto, algunas personas tienen razones médicas para no usar una mascarilla, pero este artículo tratará sobre otras razones que los cristianos dan para no usar máscaras. La objeción de algunos cristianos es que, al usar una máscara, le están dando al gobierno un control no autorizado sobre las decisiones personales. Argumentan que no se ha demostrado que las máscaras sean seguras o efectivas y que, al emitir mandatos, el gobierno se está sobrepasando. Ven la quiesencia al mandato de la máscara como un deslizamiento resbaladizo hacia un mayor control gubernamental y a menudo citan las palabras de Pedro en Hechos capítulo 5 versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Tienen razón estos cristianos en su objeción? Si bien es justo debatir la efectividad de las máscaras para mitigar la pandemia de COVID-19, es una mala aplicación de las Escrituras citar las palabras de Peter al respecto. La desobediencia civil de Pedro fue una negativa a dejar de predicar al Cristo resucitado incluso cuando las autoridades locales le advirtieron que se callara. Tenía una directiva de Jesús mismo, y desobedecer esa directiva sería pecado, Santiago capítulo 4 versículo 17, Hechos capítulo 1 versículo 8. El uso de máscaras no tiene nada que ver con la difusión del Evangelio, por lo que el ejemplo de Pedro no se aplica a esta situación. Además, se podría argumentar con razón que el mandato de la Biblia de obedecer a las autoridades gobernantes tiene más peso en esta situación que cualquier otro pasaje. Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Los cristianos pueden y deben expresar sus objeciones de manera apropiada y legal. El simple hecho de que la sociedad impulse una idea no significa que la idea sea la única aceptable. Los cristianos que se oponen a ciertas ideas pueden y deben presionar por un cambio, crear peticiones y obtener apoyo para una posición opuesta. No debemos ser ovejas ciegas siguiendo todos y cada uno de los mandatos del gobierno, pero usar una máscara no es una cuestión moral. Los requisitos para usar máscaras no son en sí mismos pecaminosos, por lo que los cristianos deben someterse, aunque tengan razón en sus afirmaciones de que las máscaras son ineficaces o innecesarias. Una segunda razón por la que los cristianos deben seguir las ordenanzas locales y usar máscaras durante la pandemia es por su testimonio. Usar una máscara puede ser una forma de considerar a los demás como mejores que nosotros, Filipenses capítulo 2 versículo 3. Como embajadores terrenales del reino celestial de Dios, los cristianos deben ser los primeros en dejar de lado voluntariamente sus propios deseos de representar mejor al Rey. Jeremías capítulo 29 versículo 7 da instrucciones al pueblo de Dios que vive en una tierra extranjera, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios les dijo a los judíos en Babilonia que se involucraran y ayudaran a sus comunidades a prosperar. Si las comunidades en las que residimos han ordenado máscaras por el bien de todos,
Los cristianos no deberían desafiar esas órdenes simplemente porque tienen un desacuerdo personal. Bien o mal, millones de personas viven aterrorizadas por el virus COVID-19. Los medios de comunicación y sus compañeros los han convencido de que tienen un pie en la tumba, y este miedo ha alterado todo su mundo. Si bien es prudente tener cuidado, el temor no es de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Los cristianos deben liderar el camino para vivir sin pánico porque creemos en la promesa de que Dios todavía tiene el control, incluso cuando parece que todo lo demás está fuera de control. Isaías capítulo 46 versículos 9 al 11. Sin embargo, solo porque un temor puede ser infundado, o al menos el nivel de temor injustificado, los cristianos no tienen derecho a despreciar a los temerosos. Debemos ser considerados con aquellos que luchan contra la ansiedad. Esto nos lleva a una tercera razón por la que los cristianos deberían usar máscaras durante una pandemia, por el bien de los débiles. Pablo dio instrucciones sobre cómo diferir nuestros derechos para no ofender a aquellos a quienes servimos. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si usar máscaras da consuelo a alguien preso del miedo, debemos hacerlo de buena gana para su beneficio. Primera de Corintios 8 es un modelo para los cristianos que se preguntan cómo manejar los mandatos de las máscaras. El tema específico en la Biblia se refiere a un cristiano que come carne sacrificada a los ídolos, pero el principio se aplica fácilmente al uso de máscaras. El versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si un cristiano ofende a un incrédulo o a alguien débil en la fe al rebelarse contra el mandato de la máscara, ha pecado. Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo capítulo 18 versículo 7. Es una grave ofensa para Dios cuando ofendemos descuidadamente a alguien haciendo alarde de nuestras propias libertades en Cristo. Si llevar una máscara fuera ofensivo para Dios, no habría duda de qué hacer. Hechos capítulo 5 versículo 29 sería nuestro estandarte. Sin embargo, los únicos ofendidos por la máscara son aquellos a quienes se les dice que la usen, y las escrituras son claras en cuanto a que debemos ceder ante las necesidades y preferencias de los demás. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 23 y 24. Jesús se adhirió a docenas de leyes y tradiciones del hombre mientras estuvo en la tierra. Lucas capítulo 2 versículo 52. Es probable que muchas de esas tradiciones fueran tontas e innecesarias. Sin embargo, no hay ningún registro de su tradición cultural desafiante a menos que la tradición se refiera a la adoración de Dios. Ofender innecesariamente es una tontería. Las misioneras en los países musulmanes se cubren la cabeza en deferencia a la cultura. Los embajadores se ajustan a las costumbres de la nación en la que residen para fomentar la buena voluntad. Los cristianos son embajadores asignados por nuestro Padre, el Rey, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, y deben tomar decisiones que promuevan las metas del reino mientras están en la tierra. Pablo nos dio instrucciones claras en Primera de Corintios capítulo 9 versículos 19 al 22, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. La pandemia de COVID-19 plantea otros problemas, por supuesto, además del uso de máscaras. Las iglesias de hoy enfrentan decisiones sobre si cerrar edificios, practicar el distanciamiento social o prohibir el canto corporativo. Esas decisiones pertenecen a una categoría diferente a la decisión de usar máscaras debido a Hebreos capítulo 10 versículo 25, que dice que no debemos abandonar la reunión de nosotros mismos. Los líderes de la iglesia deben lidiar con la aplicación de ese pasaje a la pandemia actual. Al final, los cristianos que eligen usar máscaras y los que no, deben tratarse con amor y respeto mutuos. Debemos seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Jesús no tuvo miedo de desafiar el error cuando tenía un significado eterno,
Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13, capítulo 23 versículo 13, Lucas capítulo 11 versículo 52. Pero se negó a enredarse en disputas políticas, culturales o personales, Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7, Lucas capítulo 12 versículos 13 y 14, capítulo 22 versículos 24 al 26. Él mantuvo su ojo en lo que realmente importaba hasta la cruz, Hebreos capítulo 12 versículo 2, y Él es nuestro ejemplo. Como cristianos, debemos mantener lo principal como lo principal y no quedar atrapados en disputas terrenales que no tienen valor eterno, Filipenses capítulo 2 versículo 21. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.